Bueno, muy buenas tardes a los aquí presentes y a los que seguramente nos verán a través del canal de YouTube de la biblioteca en unos días. Esta es una continuación del ciclo El verso argentino, que tiene tres ejes. Uno de ellos, que ya tuvo lugar este mes, es de homenaje a poetas que han sido poco mal leídos u olvidados injustamente. El otro eje tiene que ver con una revista, las grandes revistas de poesía que hubo en nuestro país desde comienzos del siglo XX a la actualidad. Y el tercer eje es el que estamos poniendo en marcha hoy, que tiene que ver con la actualidad de la poesía, con los temas y asuntos que los poetas y las poetas y la gente vinculada a la poesía, en algunos casos invitaremos a docentes, a editores, a traductores, tienen como cuestiones que los involucran o los obligan a reflexionar o no. Las preguntas con las que abrimos este primer encuentro de Agenda de Poetas, porque así se llama, son, como bien me decían los participantes de hoy, en principio incontestables, sobre todo por el momento que vivimos. Si ustedes echan una mirada a la carátula del díptico que les repartí, los temas son tradiciones en pugna, o sea, tradiciones de la poesía argentina que hoy están en discusión o están buscándose un lugar en la actualidad para no desaparecer, o que algunos de los poetas teóricos, docentes, gente que está vinculada a la poesía hoy reivindica como actuales o necesarias de estar presentes, y las formas de legitimación en la poesía argentina actual, que es una pregunta también difícil, que está relacionada con la anterior, porque si una tradición se mantiene viva, de alguna manera es porque hoy las formas que se tienen como válidas para decir esto es poesía y aquello no, están vinculadas seguramente con esa o con esas tradiciones. El problema es que en algún momento había lo que se llamaban escuelas literarias, había movimientos, había vanguardias, había grupos más o menos, si no homogéneos, al menos consolidados en torno de ciertas poéticas, de ciertas posiciones que tenían que ver con la actitud ante la escritura o la actitud hacia el público, una relación más o menos comprometida con la realidad que se vivía. Y entonces hemos tenido movimientos aquí en la Argentina, ¿no?, como el modernismo, que han tenido una presencia y una prédica notables. Y luego vinieron las primeras vanguardias, de las que hablamos justamente la semana pasada, los martinfierristas, básicamente, que ultraísmo mediante y con otras sonoridades que nuestros poetas y nuestras poetas iban a buscar a sus lugares de origen, porque esa era además la cuestión. Para saber o para enterarse de cómo había que escribir poesía, había que ir a Europa, generalmente a París. Pero en algún momento todo eso estalla, no solo en la poesía, sino en el arte en general, y pareciera que todo vale. Entonces, ¿cómo decirnos hoy, ese sería el punto de partida, que hay que escribir poesía de esta o de aquella manera, si ese yo lábil y omnipresente, a veces un poco ingenuo, narcisista, consecuencia tal vez de la omnipresencia de las redes sociales, que hace que todos nos sintamos protagonistas y con derecho a expresar lo que nos pasa? Claro, el problema es que cuando eso que nos pasa es la torta que nos acabamos de comer, y a veces es un verso más o menos feliz que vale la pena compartir con los demás. Me gustaría que los poetas y las poetas que hoy, el poeta y las poetas que hoy nos acompañan, tomen la palabra para empezar a reflexionar sobre la dificultad de responder hoy a estas cuestiones, si hay alguna tradición, si es reciente, si tiene que ver con poetas como Perlonger, como Arturo Carrera, como los neoobjetivistas, a qué poetas se lee. Tal vez sea más fácil si empezamos a poner ejemplos. Es decir, bueno, en realidad hoy sí podemos verificar que de la poesía argentina, que ya no es actual, siguen siendo referentes o suscitadores de la poesía que hoy se escribe, tales y cuales nombres o tales y cuales textos. Les presento más formalmente a quienes nos acompañan hoy. Teresa Arijón, la segunda desde la izquierda, o mejor dicho, desde el lado de ustedes de la derecha, es poeta, traductora y editora. Publicó 8 libros de poesía, 1 obra de teatro, un experimento en tragedia, escritos sobre arte, crónicas viajeras, más de 50 traducciones y una teoría del cielo. Codirige con Bárbara Belloc,
que aquí nos acompaña también a su izquierda, es decir, no a la de Bárbara Belloc, sino a la de Teresa Arijón, y socios ecuatorianos y brasileños, la colección Nomadismos, pensamiento más ensayo de artistas latinoamericanos, que tiene sede aquí en Buenos Aires, en Río de Janeiro y en Cuenca. El último libro publicado por Teresa es La mujer pintada, publicado por Lumen en 2021. Bárbara Belloc, en la extrema izquierda, tal vez no por casualidad, es también poeta, traductora literaria y editora. Publicó 8 libros de poesía, el último, Canódromo, en 2015, obtuvo el tercer Premio Nacional de Poesía 2019 y fue traducido al italiano y publicado por Fili d'Aquilone en 2018. Con Teresa Arijón codirige, como decíamos, la colección de ensayo y pensamiento latinoamericano Nomadismos. Junto con ella y Manuel Hermelo codirige el sello editorial con fecha de vencimiento Pato en la cara, así todo junto con guiones, escribe y en minúscula. Su poesía ha sido publicada en antologías de México, Brasil, España, Alemania, Estados Unidos, Canadá, China y Eslovenia. Y por último, pero no el peor, como se suele decir en estos casos, el Daniel Freidenberg, a mi izquierda, nació en 1945, entre otros varios libros de poesía, publicó Blues del que vuelve solo a casa en 1973, Lo espeso real en 1996, En la resaca en 2007 y el muy reciente Un hilo naranja del año pasado. Ha publicado además ensayos críticos sobre poesía en numerosos libros y revistas, tiene una extensa trayectoria en el periodismo cultural e integró el consejo de dirección de la muy recordada revista Diario de Poesía. Obtuvo el premio La Rosa de Cobre, otorgado a la poesía, a la trayectoria poética precisamente por esta casa, por la Biblioteca Nacional. Hay un dato que no pusieron ni Bárbara ni Teresa, que a mí me parece muy interesante y que fue rescatado por Jorge Monteleone, que es la experiencia de la revista Las Raras, ¿no? La Rara Argentina. La Rara Argentina, perdón. Sí. Que por ahí después me interesaría que comentaran sí. algo. Bueno. Para mí es un placer compartir hoy esta mesa con la gente que está, porque es gente a la que respeto de manera personal por la obra que tienen, por la actitud que tienen en relación a la escritura y porque además es gente muy querible. Así que doble la alegría de tenerlos aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, voy a empezar yo porque como no soy docente, ni teórica, ni académica, sino simplemente poeta, hice unos apuntes porque justamente los dos conceptos, legitimar y tradición, eran dos cosas que me hacían ruido y que siempre me hicieron ruido. Entonces, este pequeño apunte va a hablar un poquito de eso y va a hablar un poco de cómo era ser o cómo empecé yo siendo una poeta joven a fines de los años 80 para situar un poco también cómo se puede pensar la tradición y el legitimar desde el punto de vista de una novata. Entonces le puse puntadas con hilo. 1. Momento autorreferencial. Cuando empecé a publicar poesía a fines de los 80, había unas cuantas voces soterradas y no tanto, que esgrimían un discurso autorizado que decía: lisa y llanamente, las mujeres no saben escribir. No saber escribir, ¿qué era? ¿Cuál era la escuela donde habían aprendido los que supuestamente sí sabían, en su inmensa mayoría varones? En aquellos tiempos no eran visibles como hoy las disidencias ni lo no binario. En suma, ¿quién legitimaba y atizaba los fuegos de esa u otra tradición? ¿Quién construía, ladrillo poeta por ladrillo poeta, una tradición? 2. Las elegidas. Había unas pocas poetas reconocidas como tales, sí, pero debían ser excelsas para alcanzar el Olimpo criollo patriarcal. ¿De acuerdo a qué parámetros? Alejandra Pizarnik era más leída por suicida que por poeta.
Susana Tenon, el irónico y filoso cuchillo que pasaba de mano en mano como un secreto. Olga Orozco, una voz demasiado densa y sobrecargada para las corrientes entonces vigentes. ¿Legitimadas por quién? Amelia Biagioni, una marea lejana. Hablo de las más viejas, las pocas conocidas, fuera de la gran Alfonsina Storni. Yo me hice leyéndolas a ellas y también a mis contemporáneas, coetáneas o no. Y por supuesto a los grandes, los ineludibles, tan grandes e ineludibles como ellas, pero siempre un poquito más. 3. El cupo femenino. Para muestra basta un botón. Yo fui el cupo femenino formal de la 18 Whiskies, una revista que duró 2 números e hizo mito. Tiene que haber alguna mina, loco, era el enunciado. Dicho con todo amor, por supuesto, y no ironizo. En general hacía rancho aparte y siempre llevaba material de o acerca de otras mujeres. Remarco, aún no se hablaba de género no binario. Y poco se conocía de lo que pasaba fuera de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, de lo que llegaba a Buenos Aires. El feminismo sí que estaba, siempre estuvo, y me llevó a pensar por qué era difícil para una mujer que se autopercibía como tal, publicar poesía y ser valorada, o al menos considerada, en pie de igualdad con los varones. 4. A comienzos de los 90, escribí un ensayito titulado La Orquesta Punk, donde hablaba de todo esto. Compartí mesa en la Universidad de Buenos Aires con Diana Velesi, Mirta Rosenberg, María Moreno y Tamara Kamensain. Privilegios de haber nacido en aquel momento justo. 5. María Moreno, la mujer pública, la que nos enseñó a pensar y nos enseña. 6. La primera pregunta sería entonces por el verbo legitimar. Convertir algo en legítimo, probar o justificar la verdad de algo o la calidad de algo o alguien conforme a las leyes. Hacer legítimo al hijo que no lo era, habilitar a alguien de suyo inhábil para un oficio o empleo. Así lo define un diccionario. 7. Y luego, ¿quién legitima? El especialista, el crítico estudian y desmenuzan para volver comprensible el fulgor del poema y así construyen un canon. Yo digo que el lector apasionado y el poeta no canonizan ni legitiman. No es esa su ocupación. En todo caso, leen y combaten, leen y aman, leen y odian, leen y queman. Volvamos a Góngora y Quevedo. ¿Dónde se encuentra ahora ese cruce de plumas zafadas, labiadas, deslenguadas? 8. Nuestras tradiciones en pugna, para no irse muy lejos ni por las ramas. ¿El neobarroso ha vuelto en alguna voz? ¿Alguien retoma al último Perlonguer? Los 90, esa dorada generación de los 90 que dejó afuera a mucha gente en los propios 90, ¿todavía son punta de lanza hacia una poesía enemiga de la lírica y estoicamente objetivada? ¿Dónde están los pasos de Juan L.? Más aún, ¿en qué tradición se inscriben Madariaga o Biel? 9. 2022. Las mujeres y las disidencias y les no binarias ocupan los espacios de manera arrasadora, arrolladora, abren nuevas formas y canales y fundan tradición. Creo que ocurre exactamente lo contrario. La tradición es un concepto que a veces puede ser nefasto. Algunos vienen de Tenon y de Vignosi, de maestras poetas que claramente marcaron su posición excéntrica, como decía Mirta Rosenberg. Estoy fuera del centro de las miradas. No tengo que regar ningún cantero, ni mantener ningún kiosco, ni armarme de seguidores para ser leída. La poesía, escribir poesía, he aquí mi libertad. 10. De regreso a los 90, belleza y felicidad. Elogio de la ligereza. En los 2000, máquina de lavar. Poetas contestatarias, intervención pública feminista. Las mismas chicas pasan del juego con las leyes del amo a las tácticas de combate. Escriben y el acto las legitima. No hay unción
ni ungidas. 11. 2022. Dicen que los jóvenes solo se leen entre ellos y entre ellos se legitiman. Tribus siempre hubo. Las de hoy son diversas y cuentan con internet para atravesar capas y hacer poética y política. Pasolini decía que había un momento en el que el poeta de más edad perdía el hilo. Ya no entendía vívidamente, visceralmente, con la experiencia y la pasión y la calle, lo que escribían los jóvenes. Quizás he perdido el hilo, seguramente sí. 12. Si tuviera que trazar no una tradición, sino una línea entre nombres, como estrellas de una misma constelación, iría de Susana Tenon a Rita González Gesaines. Y en estos dos poemas que voy a leer ahora veo literalmente una toma de posición ante la legitimación y la tradición. El de Susana Tenon es la antología, que seguramente todos van a conocer. Tú eres la gran poetisa Susana, etcétera. Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un Poughkeepsie al sur de Vancouver, y estoy en la Argentina becada por la Putifar Comisión para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas. Aunque es cosa sabida que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas, y si es posible alcohólicas, y si es posible anoréxicas, y si es posible violadas, y si es posible lesbianas, y si es posible muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero eso sí, por favor, no me traigas ni sanas ni independientes. Y yo lo cruzo con el de Rita Gesaines, que creo que es de fines de los años 70, Tenon era de 1938, ¿no? Este es mucho más breve, se llama Vieja Escuela. Todavía gritabas, chiquita, todavía te sangraban los brazos, todavía también te zambullías en la marea metálica en busca de tu estrella. Vinieron con los palos y los premios, que son peores que los palos. Te domaron. Quizás seas más feliz. En el espejo ves lo que el amo ves. Y el último, que es el 15, que es como una invitación a leernos por primera vez, a releernos, a volver a leernos, un texto contrabandeado de internet que escribió Mercedes Roffé, poeta, en un libro que se llama Prosas Fugaces, que creo que es muy reciente. Y dice así: poetas jóvenes, vemos a tantos jóvenes crecer, a tantos pasar de un manuscrito titubeante, inmaduro, a libros contundentes y tersos. Quizá no son el mismo manuscrito, años después, otros proyectos. Se ven tantos primeros y segundos libros pobres, previsibles, y terceros y cuartos de una solidez que abre un espacio propio, su propio camino. ¿Por qué entonces no volvemos a leer a otros poetas que en un determinado momento nos parecieron sin mérito? ¿No les cabría también a ellos el beneficio de la duda, verlos crecer y afianzarse como a los otros? Bueno, eso es. Gracias y gracias por la invitación y por la presencia y la escucha y todo lo demás. Muy bueno. Bueno, gracias, Guillermo, por la invitación. Tengo que decir que en serio que es un momento bastante fuerte para mí por primera participación en el mundo físico
en carne y hueso después de la pandemia, y además volver a la Biblioteca Nacional. ¡Epa! Es fuerte, para mí es muy fuerte esto de volver a la Biblioteca Nacional ahora. Una alegría por tener que participar en esta actividad, una satisfacción por estar tan bien acompañado, o por formar parte, más bien, de este grupo. Y yo al mismo tiempo preparé muchísimo y no preparé nada. Las dos cosas. Porque el tema disparado por Guillermo, para mí fue eso, un disparador. Más bien una explosión atómica de preguntas que me hago y de respuestas que no encuentro. Todo lo que pueda decir ahora es provisorio, es muy provisorio. En principio, cada vez más, a medida que pasan los años, cada vez más cualquier cosa que digo, siento que es provisoria, porque uno va aprendiendo que después tiene que arrepentirse o revisar muchas de las cosas que dijo, que pensó. No, arrepentirse no, verla de otra manera. Sobre todo respecto de poesía. Las definiciones que muchas veces encontré, que me gustan, que me siguen gustando sobre la poesía, no hay definición de todas las muchas que leo, que guardo. Soy un coleccionista codicioso de definiciones sobre poesía o de textos sobre poesía, y que muchas veces transmito en los talleres, pero no hay ninguna que no pueda ser desmentida por algún poema, por algún muy buen poema. Entonces, bueno, es todo provisorio, pero me parece que es más provisorio aún ahora, en este estado civilizatorio en el que estamos viviendo, porque como dijo Teresa, todo vale. Y es cierto. Que a mí no me guste que todo valga no quiere decir que no sea cierto y ni siquiera quiere decir que está mal. Que yo crea que está mal. Una cosa son los gustos, una cosa son las preferencias. Lo único que sí puedo decir con alguna seguridad es que hay ciertas cosas que a mí me gustan más, que las leo y que me gustaría poder escribir, poder hacer. Todo vale quiere decir que las posibilidades son variadísimas, porque son variadísimos también los modos de relacionarse con la poesía. Incluso los modos de entender qué se dice con esa palabra poesía. Estaba pensando cuando, por ejemplo, sobre legitimación de la poesía. El rap. Si hay algo que me parece que está muy legitimado, por lo menos en una cierta audiencia, es el rap. Y no se puede negar que el rap tiene mucho que ver con la poesía. Que no tenga que ver con lo que yo quiero leer como poesía es otra cuestión. Pero no puedo imponer a nadie no puedo negar que quienes disfrutan con el rap, quienes encuentran algo que es importante para ellos con el rap, sientan que ahí hay algo valedero para ellos. Los slam de poesía, que son una forma de teatralización, donde por ahí más importante que el texto es la presencia del poeta en la escena y lo que hace... La capacidad performática del poeta, por supuesto. ¿No es válido eso? ¿Por qué no va a ser válido? Frente a todo eso, si la palabra tradición, una cosa que pensaba respecto, primero que tradiciones en pugna no creo que haya, no hay pugna de tradiciones, precisamente por la enorme diversidad. No hay tradiciones. Me estaba acordando que, hablando de Guillermo Saavedra precisamente, que Guillermo Saavedra en los últimos años se volvió un admirable, para mi gusto, para mis criterios, un admirable sonetista.
lo que él hace con el soneto lo envidio infinitamente. En mis tiempos decir que escribir sonetos era más bien una vergüenza. Ahora también, decí la verdad. Sí. Pero es una vergüenza muy placentera. Claro. Es una gran Me gusta vergüenza. avergonzarme con vos, entonces. Pero hay otros, Mariano Schiffman hace muy buenos sonetos también. Cuando digo muy buenos, quiero decir que cuando los leo me pasa algo importante. El criterio para mí, mi criterio al leer poesía, es lo que pasa en la lectura, ningún otro. ¿Es importante, no es importante eso que pasa en la lectura? O no. Lo demás, además, como uno además es crítico, como además uno hace talleres, en cierto modo de docente, entonces también tiene que tener cierta distancia, tiene que poder tratar de ver cómo se puede disfrutar de un texto, cómo un texto puede ser productivo, cómo un texto puede dar algo que no es lo que yo le estoy pidiendo a los textos. Y es también muy interesante porque a veces ahí uno descubre que sí, que puede pedirle algo de eso a los textos. Raúl González Tuñón decía que el soneto era un moldecito de budín. Sí. Pero qué budines que se pueden hacer en ese moldecito. Y creo que vos estabas presente, no estoy muy seguro, acá en la Biblioteca Nacional, en una entrevista con Leónidas Lamborghini, que Leónidas dijo que estaba escribiendo estancias. Y le digo, pero Leónidas, usted, un maestro como usted de la libertad de la escritura, de romper con las formas, está escribiendo estancias, y me dice, y bueno, se trata de ser libre en una jaula. O sea que todo se puede hacer. Por el otro lado sí están las valoraciones. Yo pertenezco como lector, como alguien que quiere escribir poesía, soy alguien que en este año en particular, que es el año del centenario de Trilce, que por todos lados me están llegando noticias sobre celebraciones, sobre Trilce de César Vallejo, y teniendo que, por eso mismo, que volver a Trilce, que leer Trilce, que tener que ver qué diablos me pasa cuando me tengo que enfrentar con eso, digo, bueno, caramba, es lo máximo a lo que yo puedo querer, aspirar y lo que nunca voy a llegar. Además, es una aspiración muy alta y hay mucha poesía que no aspira a eso y que no por eso no vale o merece ser despreciada. Lo que sí, yo creo que todo vale, pero también creo que no todo vale lo mismo. Que los modos de importar, los modos de incidir, las diferentes complejidades o riquezas o capacidad de dar vuelta al lector el mundo que tienen los textos son muy distintos y no todo es lo mismo en ese sentido. Yo tuve una vez una experiencia que para mí fue muy conmovedora en Caracas, leyendo sería el equivalente de una Villa Miseria, un barrio en las sierras que están alrededor de Caracas, donde yo era el único poeta invitado y todo el resto de la gente que leía eran gente del barrio, gente de ahí, que leían poemas, digamos, en una onda deteriorada del romanticismo decimonónico, más o menos. Poemas de amor, alguno leyó un poema aconsejando que mejor no te enamores de nadie porque las mujeres son todas traicioneras, otro leyó un poema de homenaje al comandante Chávez, y me di cuenta que eso, que para mí no, como lector no voy a ir a ver ese material, estaba estableciendo entre la gente del barrio, entre la gente del lugar,
una onda, un modo de pertenencia, donde, para el cual lo importante, las palabras eran un motivo para reunirse, estar juntos y estar compartiendo algo que era importante para ellos. Respecto de, entonces, no creo que haya lucha de tradiciones, pugna de tradiciones. Creo que ha habido, algo de esto describió muy bien Teresa, digamos, dentro, habría yo creo que hay una tradición central, una gran tradición central de la poesía, que junto a la cual pululan muchas, y ahora son muchísimas más, incontables. Esa gran tradición central es lo que encontramos en las librerías, en los estantes de poesía, es lo que aparece en las revistas de poesía. Y después, bueno, está la canción, que también es poesía, y están, qué sé yo, hasta puede haber cierta poesía en la publicidad. Pero esa gran tradición central ha ido, sobre todo a partir de los fines de los 80, principios de los 90, sufriendo un proceso de alivianamiento, que al mismo tiempo era una liberación, porque creo que quienes estaban metidos en eso sentían una liberación, sentían que se abrían posibilidades, no solamente en la poesía, sino también en la actividad, en la sociedad y en la cultura, y que se fue, y que eso fue produciendo un desgastamiento en el tipo de poesía que a mí más me interesa, que es esa que a uno lo descoloca, que tiene que ver con lo que llaman poesía Rimbaud, o Heidegger, o Lacan. Es decir, la palabra que a uno lo descoloca, que lo lleva a otro universo, que funda, que destruye el lenguaje para construir otra cosa. Ahí estaría Vallejo también, ¿no? Vallejo Por también, supuesto, Vallejo en primerísimo lugar, para mi gusto. Char, René Char, Celan, Hellman, una gran parte de Hellman. Creo que eso se fue como... Probablemente había una necesidad de sacarse de encima eso. Pero no creo tampoco, porque cuando se hablaba de la poesía de los 90, bueno, yo mismo, en mi época de militante de la poesía, ya no soy un militante de la poesía, ya ahora escribo y leo poesía, no creo que valga la pena militar por una tendencia poética. En mi época de militante de la poesía fui muy duro, muy crítico con lo que llamo poesía de los 90, y tampoco existe algo que se llama poesía de los 90, sino con la imagen central, con cierta, que se supone cierto canon de la poesía de los 90, a la que contribuye además a que aparezca. Y sentí que, bueno, todo eso se iba deshaciendo, creo que después terminó justamente en una cosa que cualquier cosa que se escriba está bien. Un amigo me cuenta que tiene 2 nietos, de 18 años, que escriben, y que él, cuando ve lo que escriben, le dice: ¿esto qué es? Y es poesía, y le iban a mandar a un concurso, y dice: ¿y ustedes qué leen? No leemos poesía. Y no son, el tema es que no era un único caso, hay muchos chicos en esa situación que, sobre todo, que se comunican por las redes y sienten eso, que no necesitan leer poesía, lo que necesitan es escribir. Entonces, como experiencia de lectura, para mí eso es pobre, pero como experiencia cultural, vital,
de relación, de encuentro, la medida se lo mide por otro lado, por otras dimensiones. Y bueno, eso parecería, siento hoy, que predomina mucho. Pero al mismo tiempo, desde hace unos 10 años más o menos, más, 15 años tal vez, empecé a ver que estaba apareciendo otra cosa. ¿Dónde lo vi? En las redes. Hoy a la poesía la encuentro en las redes, sin duda, incluso porque las revistas están en las redes. Y en las redes de golpe vi a Rita González Gesaine, justamente. En las redes vi a J.L. Andrade, que es muy amigo de Rita González Gesaine, Alberto Cisnero, Elena Aníbali, Lucas Peralta, poetas además, y ahí aparecen poetas de distintos lugares del país, poetas mexicanos, poetas, quiero decir, gente mucho más joven que yo, quiero decir, gente que está de la edad de mis hijos, poetas chilenos, españoles, y de golpe eso que parecía que había sido abandonado por caduco, por solemne, porque ya no va con esta época, aparece de nuevo. No es una tendencia determinada, es cada uno toma, lo que siento de estos poetas, cada uno toma de las viejas tendencias, no diría del modernismo, pero sí del simbolismo, de las vanguardias, incluido el surrealismo, del coloquialismo, de la poesía intelectual, de la poesía coloquial, de toda la poesía, toma algo, lo que le sirva para hacer lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer, y están de veras muy en serio trabajando en eso, lo que a mí me confirma que hay una frase que utiliza mucho Jorge Alemán, que es lo inmatable. Hay cosas que son inmatables, no hay modo de matarlas, van a aparecer tarde o temprano, van a reaparecer, porque tienen que aparecer, porque son necesarias, no hay vuelta. Y creo que hay una cantidad muy importante de poetas, mujeres y hombres, que están trabajando mucho, sin importarles en qué tendencia están, sin pelearse. A veces sí, algunos se pelean. Hace poco Mauricio Meda, un poeta peruano que valoro mucho, se empezó a pelear con los que abusan del yo. También hay una tendencia muy fuerte de hablar de lo que a uno le pasa, y nada más, que el mundo se restringe a eso, a contar lo que a uno le pasa. Y eso sí sería una peleita que hubo, pero no más que las peleas importan. Yo creo que básicamente, si tuviera que simplificar, diría que hay, por un lado, una diversidad extrema, inclasificable, no hay manera de encasillar eso, donde hay de todo, y por otro lado hay autores. Yo reivindico la categoría de autor. Autor es alguien que elige, va buscando su propio rumbo, su propia vía, el que está destinado, el que le fue destinado de alguna manera, y ahonda en eso, va buscando a través de ahí. También hay, creo que me parece que en este momento lo que existe con escasa legitimación social, si por legitimación social entendemos al conjunto de la sociedad. No hay legitimación social en ese sentido, pero sí hay escrituras y gente que se ocupa en serio de la escritura y que algunos lectores tienen, o por lo menos lo suficiente como para seguir escribiendo y para ir dejando ahí algo como una suerte
tesoro o de patrimonio o de algo que cuando encuentre su lector, bueno, veremos qué le puede pasar a ese lector. Bárbara. Aquí, presente. A ver, no me imaginaba que me iba a tocar el último lugar. Sí, sabe. No, porque lo mío es bastante bestial, pero de todas maneras creo que sirve de contrapunto, digamos, bueno, ya lo van a ver, pero en realidad quería ser un disparador, digamos, o pensaba que podía servir un poco para abrir la mesa, por tratarse de cuestiones muy básicas, pero que me parece que tenemos que tener en cuenta. Y llegada la hora, me parece que justamente, no, y de hecho lo que veo es que tenemos muchísimo en común, por supuesto, y nuestras diferencias, y que creo que vamos a poder hacer como un buen juego de malabares, un poco con lo que trajo cada uno. Así para divertirme me pongo del otro lado. A ver, vale todo. Ya la sola idea me gusta. Y creo que el vale todo vale hoy como valió siempre, como valdrá. Ese todo está compuesto por partes y cada quien toma la suya y la escoge. Digo, a la hora de escribir y a la hora de leer. En ese sentido reivindico la libertad absoluta del poeta y la libertad absoluta del lector. Porque ¿de qué se trata si no, digamos, a la hora de hablar, leer o escribir poesía? Yo parto de ahí, no tengo ninguna experiencia crítica ni académica, no formo parte de ningún grupo, de nada, siempre estuve como muy en la mía. Y desde hace muchos años me dedico solamente a eso, a escribir y a leer. Lo recomiendo, en todo caso. Pero bueno, pensaba en el título. Me asusté muchísimo cuando mandaste el título de Tradiciones en pugna y modos de legitimación de la poesía argentina actual. Dije, ¡guau! Entonces, fui escribiendo cosas y voy a pensar en voz alta. Y por supuesto que quien quiera participar en cualquier momento, bueno, bienvenido. Bueno, ignorante o tímida ante tanta enormidad, tomé el título al pie de la letra chica. Damos por sentada la existencia de un ecosistema poético. O sea, hay poetas, hay grupos, hay poemas, hay modos de circulación de los poemas, modos de recepción, modos de producción de los libros y los textos. Me parece, digamos, por eso yo quiero darle como un cross a la mandíbula, digamos, a las cuestiones metafísicas de la poesía y pensar en términos puramente materiales. ¿Qué pasa con la producción de los libros, la circulación de los poemas, las posibilidades de los autores, el alcance de la poesía? ¿Cuáles son esos lectores? ¿Cómo llegan? ¿Cuáles son esos autores? ¿Cómo hacen para llegar a sus lectores o no? Y entonces... El tema de la mesa que viene. Bueno, entonces dale, ya enganché. Siempre un paso adelante, ¿viste? Aunque soy invisible, pero siempre estoy un paso adelante. Bueno, qué suerte. Ojalá. Bueno, a ver. ¿Quiénes pelean o pelearían entre sí? ¿Por qué razones? ¿Poéticas o extrapoéticas? ¿Quiénes se legitiman o son legitimados? ¿Para qué sirve tal cosa? ¿Prestigio entre los contemporáneos? ¿Ansiada posteridad? ¿Garantía de pertenencia a un círculo áureo? ¿Cuál? ¿Legitimado por quiénes? ¿Por qué? ¿Cuándo?
por no andar en asuntos abstractos o metafísicos, como ya les había avisado. La poesía también es una metafísica, creo yo. Es magia, es ritual, es fogonazo, y ustedes sigan la lista. Eso, quiero dar un golpe seco y ocuparme de los libros y fragmentos, sonantes, contantes y sonantes, digamos, de los libros de poesía, los pasajes de poesía que circulan en los hechos. O sea, de la poesía puesta en página real o en página virtual. Voy por la segunda, los modos de legitimación. Digamos, entro por ahí. Me parece que los modos de legitimación, por un lado, son aquellos que tienen que ver con las vías tradicionales. Entonces, las presentaciones a concursos y premios y subsidios obtenidos, países en los que se publica, la reputación de las editoriales en las que se publican los libros, prólogos, contratapas de especialistas u otros poetas de más edad, consagrados, o poetas contemporáneos afines o con mayor visibilidad en el ambiente. Esto diría que no cambió demasiado en las últimas 4 décadas. En todo caso, es una cuestión de números. Ahora hay más editoriales, se publican más libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entra, bueno, la cuestión del tema del dinero, porque pareciera que la poesía no tiene nada que ver con el dinero. Bueno, sí sabemos que tiene que ver con el dinero y que nadie obtiene mucho dinero, que hay premios cuantiosos, algunos, por suerte, que nunca los ganamos. Pero es como que nadie habla. Hay poesía de concurso. Hay poesía de concurso. Por eso, hay de todo, vale todo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, bueno, el tema del dinero. A ver, ¿cuáles poetas pagan y cuáles no? O sea, hay poetas que pueden hacer sus propias ediciones. Pero si van a una editorial, ¿cuáles poetas pagan y cuáles no? Es según la política de la editorial, los caprichos, los criterios del catálogo. ¿Pagan el costo total o parcial de la publicación, por ejemplo? Un dato aparte, pero necesario. No hay que pasar por alto que muchas de las editoriales que antes se dedicaban solo a la poesía han empezado a publicar narrativa y ensayo. Atención, casi nunca a la inversa. Ejemplos. O sea, les voy a dar nombres de editoriales para que vean cómo funcionan. Si ustedes son lectores de poesía, van a las librerías, ven los autores y ven cuáles son las editoriales y, digamos, esta es la trastienda, digamos, como el dinero, cómo funciona la cuestión del dinero. A ver, una editorial que antes era exclusivamente poesía y ahora es multigénero, la llamo así, sin costo para el autor, es Bajo la Luna Nueva, Gog y Magog, 2. Bajo la Luna, perdón. Y Gog y Magog. Doy 2 ejemplos, con catálogos bien diferentes. Editoriales que publican poesía solamente y sin costo por parte del autor, por ejemplo, Hilos Editora, por ejemplo, Alción de Córdoba. Estoy dando mínimos ejemplos, así como para que ustedes cuando vayan al estante, ¿viste? Dicen, ok. Siguen volando es otra editorial que no cobra. Bueno, hay muchísimas. Yo puse como los casos por ahí, sí, pero sobre todo en los casos de las editoriales más visibles en las librerías, para los lectores que van, que no son talleristas o que solo les gusta leer la poesía. Lo que pasa es que por otro lado se ha establecido con ese punto en particular una cuestión de no hacerlo conocido, porque pareciera que es un demérito haber pagado. Bueno, claro, por eso. No, por eso. Porque no te eligieron. Seguro. Exactamente. De una manera muy clara el tema Exactamente. de la legitimación, o como querramos llamarlo. Exactamente. Bueno, de eso estoy hablando, en realidad. De eso estoy hablando al citar estos ejemplos. Tenía marcados otros, multigéneros con costo para el autor, Neutrinos e Iván Rosado de Rosario. Digo, hay distintas editoriales, en algunos casos los autores pagan, en otros no, parcialmente te eligen, no te eligen y vas, digamos, atrás de un sello. ¿Por qué vas atrás de ese sello?
ahí ya veremos por qué, en todo caso, porque para vos, digamos, resulta un prestigio, te valida, ¿cómo es? Te legitima. Esas son cuestiones personales. La época de oro, digamos así, de Último Reino. Sí, bueno. Víctor Redondo, gran poeta, editor y creador de la revista del mismo nombre, tenía varias colecciones, varios sellos. O sea, el sello que era Último Reino propiamente dicho era lo que ellos elegían publicar, y después otros que eran como anexos. La lámpara errante, Sí. Claro, pero bueno, aquí estamos en una especie de prehistoria, porque pareciera que la historia con la llegada de Internet hizo así, y se comprimió de una manera loca. Y entonces, esto parece una prehistoria. Esto sucedía en los años 80. Sí. Hace mucho o no hace mucho, según desde donde se lo mire. Mi primer libro lo publiqué en Último Reino. En aquella época estaban libros de La Tierra Firme y Último Reino, como dos veredas enfrentadas, en todo caso, etcétera, etcétera. Claro. Pero eran dos las editoriales. Fíjense que ahora hay más de 50, tranquilamente. O sea, a lo largo del país. La reducción de los costos, la posibilidad de que uno mismo en su casa puede tener una editorial con una computadora, una buena Mac, digamos, si alguien que sepa de diseño. Y antes también la podías hacer fotocopiada, o sea. Pero era más difícil. Era más difícil, pero también hubo, digamos, algunas personas que tuvieron emprendimientos por ese lado. Y aquí viene el tema de la distribución, o sea, porque también. Digamos, yo estoy hablando de producción y distribución de libros, ¿no? O sea, cómo se hacen y cómo llegan a los lectores. Justamente, la poesía que en los 70 y en los 80 se propagaba en revistas marginales, excéntricas, medio punks, y que llegaba a pocos lectores, naturalmente, ahora circula libremente en Internet, en revistas digitales, que no obstante tienen sus distintas categorías. Las redes sociales son tremendas, porque están los poetas publicando todo el tiempo, poemas propios o ajenos, pero digamos que de algún modo legitiman su obra, la ajena, o no sé, o bueno, lo hacen por amor también. Pero bueno, justamente esto tendría que ver con la idea de legitimarse o divulgar la obra, o las dos cosas mezcladas. En cuanto a los modos de legitimación, también, como les decía, me parece que un factor importante a tener en cuenta es la cuestión de la circulación. Una cosa son los libros que se distribuyen en las librerías físicas, las que se venden online, las que circulan en ferias emergentes, que son sellos más chicos. Con esto también quiero pintar un poco un cuadro de situación, ¿no? De lo que ahora hay una cantidad de ferias de libros de poesía o de editoriales emergentes que antes no había. Eso en cuanto a libro físico, después está también el libro electrónico. Ahora viene, por eso, ahora viene. También, bueno, decía que hay un fenómeno emergente que es muy interesante, que retoma, en este caso ha sido una tradición bastante antigua, que es la de la confección de los libros artesanales. Homo Faber, Ed o Barba de Abejas, digamos, son dos sellos que producen artesanalmente sus libros, digamos, imprimen página por página, cortan, cosen, en algunos casos hacen libros ya prácticamente cercanos a libros de arte y se venden exclusivamente, bueno, como es lógico, en sus sitios y tienen tiradas muy reducidas, digamos, hasta donde dé la mano y la noche para coser. Y bueno, aquí obviamente entra en juego el factor Internet, que es lo que venimos diciendo todos, y es el corte. O sea, si... Para volver por un momento a esa prehistoria de la que vos hablabas, esa cosa que da la sensación de prehistórica, los poetas antes, cuando solo existía el libro físico y la gran dificultad de editar, porque había muy pocas editoriales, había una solución intermedia o previa al libro que era la plaqueta. Total. Así. ¿No? Yo siempre decía en broma,
los poetas ni glóbulos rojos tenemos, apenas tenemos plaquetas. No sé. Claro, la plaqueta saben que es, digamos, como una publicación muy pequeña, pero de autor, un abrochadito, digamos, un puñado de poemas, ¿no? Un puñado de poemas, digamos, que uno suelta. Claro, estaban los poetas subteros, los que estaban en la puerta del Teatro San Martín, que había varios, estaban los que se creían, se legitimaban un poco más, digamos. Sí. Bueno, pero es que había editoriales. Nusud, por ejemplo, sacaba plaquetas, o sea, sacaba libros. Totalmente. Y también plaquetas. Entonces ahí Y había un personaje Cheche maravilloso también, al que alguna vez habría que Reinaldo. hacerle un homenaje, que fue Burnichón. Claro. Que desaparecido. Claro, Ajá. un gran librero cordobés, un vendedor de libros más bien, que iba por todo el país, un fanático de la poesía, y que él editaba en algo que era parecido a las plaquetas, a su propio costo, poetas contemporáneos argentinos que a él le gustaban particularmente, y que toda la comunidad poética lo llamaba las burnichetas. Claro. Y fue un proyecto extraordinario. Claro, Me como una gustaría especie conseguir de... algún familiar de Burnichón. Quien trabajó con él fue el dibujante Luis Escafati. Ya. Fati Sí, sí, hizo, sí. porque además venían ilustradas por artistas también del momento, y Fati hizo, cuando todavía vivía en Mendoza, iba mucho más a Córdoba que a Buenos Aires, trabajó con Burnichón. Claro. Bueno, como un Homo Faber o un Barba de Abejas a escala más pequeña, pero digamos una especie de edición autogestiva y totalmente caprichosa. En general son los proyectos que a mí más me gustan, pero bueno, cada tanto hay, y siempre existen, ¿no? Siempre aparecen por algún lado. Claro, bueno. Caemos nuevamente en Internet. Después de la revolución de Gutenberg está la revolución No sé si se acuerdan que la primera transmisión de Internet, la primera vez que querían transmitir un mensaje de un lugar a otro lugar remoto, la idea era escribir login. Y falló la transmisión y quedó en lo. Esa fue la primera palabra. Empezó siendo algo neutro. Sí, lo, que también suena low. Claro, O sea, claro, tipo, claro. se cayó el sistema, eso vendría a ser. Bueno. Bueno, y por eso, nada, para no seguir no sé, distrayendo a la gente. No, al contrario. Me parece que justamente yo estoy un poco por todo. Me parece una a la hora de dar la opinión, ¿no? Mi opinión. Me parece que es una perfecta coexistencia. O sea, me parece que cualquier coexistencia está muy bien. Sí. Después, en todo caso, a cada uno, como dije al principio, a cada uno le gusta lo que le gusta y va a leer lo que le interesa, y si no, lo hace a un lado, y si no, puede ir haciendo su camino, y me parece que allí ya la idea de legitimación y de pugna quedan prácticamente anuladas, o en todo caso tienen otro sentido. No sé, ¿tenía alguna cosa más? Claro, pero esto es muy obvio, ¿ves? No, la cuestión de compartir, digamos, que esto es algo central también en Internet. Antes se trataba de publicar poesía y ahora se comparte poesía. Les comparto estos poemas, ¿no? Ahí ya hay una diferencia conceptual, semántica conceptual y fáctica, muy importante, técnica además, pero me parece que es un factor importante. Y después al final me había notado algo sobre tradiciones en pugna, que es un poquito lo que venimos diciendo desde que abriste la mesa. Yo no veo tradiciones en pugna. Ojalá las hubiera, o en todo caso pudiera yo reconocerlas.
siempre es bienvenida la pugna, como decías vos, si se trata de poesía, porque es una muestra de pasión, de toma de posiciones, de ideas, de sensibilidades, de estéticas. En todo caso, nosotros venimos de esa escuela o de esa experiencia. Hay algo que acompaña los tiempos, sí, que me parece que tiene que ver con algo que muy devaluado porque se puede llegar a convertir en una forma de la hipocresía, que es la corrección política. Y es que hoy no quedaría bien descalificar lo que hace otro, en cualquier orden, pero que también aplicaría a la poesía. Me parece que estamos un poco más prevenidos de decir públicamente esto es una porquería. Pero así como no existe el no like, claro. ¿entendés? Es lo mismo, Sí, digamos, sí. es por Claro. omisión. Sí, a lo sumo puedo poner una carita de bronca, digamos. Sí, pero ¿qué sé yo? Te da bronca a vos, ¿sabes qué? Tomá, yo lo comparto igual. Calenchu, como decíamos antes. Un no me gusta, Un no me gusta ya fuerte, sería es otra fuerte, cosa. porque es algo Ahí, en todo caso, podría iniciarse una pugna, una pelea, una discusión o algo así. Puede haber comentarios filosos, pero siempre, bueno, no se puede pasar de una raya. Pareciera que no son muchos los nuevos poetas que siguen tradiciones, tal como las entendemos. La mayoría de los que hay, por lo que yo sé, son meros copistas de sus poetas favoritos e incluso de sus talleristas, como que prácticamente calcan, digamos, sería como una forma, un simulacro de recuperación de una tradición. Y si no, para mí los mejores permanecen aislados del ambiente. Dale. ¿Respiraste hondo como si quisieras? Pensé cuál es el ambiente y cómo permanecer aislado. Bueno, pero ¿no? por ahí eso es como para que lo charlemos después, justamente. Bueno, y también tenemos que ver cuáles son los ambientes reales y virtuales. O sea, a mí me interesa mucho plantear esto que estamos hablando en esos dos planos que conviven. Y por ahí no tenemos todavía ideas, categorías o visiones para esto que está, o las tenemos desde nuestro lugar, digamos, como si fuera de la lectoescritura. No, es que claro, esta misma situación tiene que ver con esta realidad que hace 30 años no existía. Estamos charlando ahora para la gente que está hoy aquí presente y para gente que nos va a ver después en internet. Y en cualquier momento, porque es como si hubiera triunfado la invención de Morel, digamos. Uno queda ahí con todos los errores que cometamos hoy, fatalmente ahí repetido en esa especie de limbo. Bueno, es el teatro del mundo. ¿Es así? Es así. Ahora a mí me gustaría, me encanta, digo, yo cuando planteé los temas sabía que iba a provocar la urticaria que publicó No Fui Inocente y sabía que no era posible tomarlos así dócilmente y decir, sí, por supuesto, tenemos respuesta para esto. Pero frente a las respuestas que casi inevitablemente suscitaron esos planteos iniciales, yo les querría plantear el siguiente ejemplo, ¿no? Todos aceptamos que todo vale, que cada uno debe buscar su propia voz y tratar de desarrollarla. Daniel sé que tiene o tuvo talleres, no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero les pediría en todo caso a Bárbara y a Teresa que se pusieran hipotéticamente en ese lugar, a lo mejor por eso mismo no hacemos talleres, si tuvieran que decirle a alguien que les acerca un poema, darle una devolución, ¿en función de qué parámetros? ¿Qué les dirían que tendrían que corregir o revisar? Si hay demasiadas repeticiones, redundancias, si suena mal al oído, no a una música preexistente, porque no es un soneto, digamos, como es mi caso últimamente, pero tiene que tener una música propia, tensiones, ritmos. ¿Con qué parámetros ustedes podrían decirle a alguien lo que les parece el poema que acaban de leer de esa persona? En el contexto actual, donde aparentemente todo vale. Algunas cosas seguramente les disuenan, o en todo caso podrán decirle esto me gusta y aquello no, en el bien entendido de que es meramente mi opinión. No soy una autoridad absoluta, yo no tengo en casa la verdad de la poesía latinoamericana, ni siquiera rioplatense, así que lo que te digo, tomarlo con pinza porque es lo que me pasa a mí. No sé, yo siempre al revés, no me siento capaz de dar un taller en ese sentido, ni más de una vez me han pedido que
trabajar un libro, por ejemplo, y la verdad es que no me animé, pero creo que si lo hiciera, no podría evitar decirle a ese poeta que me confía en su escritura lo mismo que me diría a mí misma cuando veo cosas en mi poesía, lo que le puedo decir a Bárbara o a personas cercanas. O sea, no sería hipócrita. Trataría de meterme en ese que está escribiendo y en eso que está escribiendo, porque mi gusto ahí hasta qué punto y de qué manera sobre el poema de otro que a lo mejor viene de otro lado. Y en todo caso le recomendaría lecturas que seguramente van a ser mis lecturas amadas y quizás algunas, no sé si tan amadas, pero a lo mejor leyendo lo que esa persona trae, que yo veo que eso le puede iluminar, oscurecer, le puede dar matices, le puede ampliar. Es lo que se me ocurre que podría hacer yo. Creo que si diera un taller tendría que ser individual y sería más un taller de lectura. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, de acuerdo. Yo di algunos experiencia, obvio, ¿no? Yo di algunos talleres, en realidad porque necesitaba ganar un poco más de dinero. No me gustaba especialmente, o sea, sí, por supuesto, disfrutaba muchísimo de la actividad, pero no era para mí. Sí creo que pude ayudar bastante a los chicos a encontrar sus caminos, pero precisamente por esa vía, digamos, porque lo que sí me interesaba del taller y de dar talleres, y que es algo que de todos modos seguía haciendo sin dinero de por medio, cada vez que me encuentro con un poeta que me muestra alguna cosa, como decía Teresa, que confía un poco en mí, es sugerirle lecturas. A partir de mi percepción, digamos, de aquello que trae su escritura, ¿no? ¿Qué cosas de las que conozco dentro de mi acervo, digamos, creo que pueden... Creo que pueden abrirle, juego, ¿viste? O es un poeta al que le faltan ideas, entonces uno dice, bueno, mirá, para que te convendría leer, no sé, Sí. a Januzzi o a no sé quién, o a Girondo, qué sé yo. Sí, sí. Y si no, hacer silencio. Yo empecé, me formé en talleres, en el primer taller que hubo en el país. Pero esto no tiene nada que ver, es prehistoria. Pero contá. Sí. ¿Contá? Sí, en realidad no era, por eso es una historia medio aburrido. El primer taller que hubo en el país se llamaba Aníbal Ponce, y se llamaba Aníbal Ponce porque era una iniciativa del Partido Comunista. Y algunos del Aníbal Ponce nos separamos del Aníbal Ponce y formamos el del Elis. Así fue la cosa. Que era un taller autogestionado. Pero al margen de eso, no tenía ganas de volver a hacer taller cuando me jubilé, también por necesidades económicas. También por necesidades económicas empecé a hacer taller hasta que me di cuenta que me resultaba necesario, ya no solo por la necesidad económica, incluso empecé a alguna gente a no cobrarle porque no podían pagarme, sino que me resultaba necesario a mí porque me abría la cabeza, porque es una frase yo soy maestro de escuela, además fui maestro de escuela, es una frase muy, muy remanida esa de que los maestros aprenden de los alumnos, se la suele decir, pero realmente aprendí mucho de la gente que venía a los talleres. Y de entrada lo que se me presentaba como problema, como gran interrogante, es esto que vos decís, esto que vos dijiste. ¿Qué le decís a la gente? ¿Qué haces con esa persona? Porque si esa persona no tiene que ver con tu escritura, la estás anulando. Un poco lo que decía, no sé si Teresa o Bárbara, creo que vos, sí. De la gente que tiene un taller y la
gente que fue a un taller y los copistas. Ah, no, yo... Claro. Bueno, es que el fenómeno de los talleres literarios dados principalmente por los poetas consagrados en los 80 y sobre todo en los 90, sí fue un fenómeno. Los poetas consagrados daban muchísimos talleres y entonces así de alguna manera crearon una escuela, cosa que no sucedía, o por lo menos de esa manera antes. Y finalmente, bueno, en muchos casos, sí, los alumnos de los talleres seguían un poco al pie de la letra, los pasos. Bueno, en la antigüedad también había escuelas líricas y demás. Pero había menos diversidad. Bueno. A mí me interesó lo que decía Eran cosas Teresa. más lindas. Algo más la de los sobre esto. Por favor. El asunto es en principio, me resulta más fácil, más seductor, más incitante hacer talleres de lectura que de escritura, porque es ir ayudándole a la gente que se encuentra con problemas para el acceso a un texto, a ver cómo puede hacer, no para explicar cómo tiene que leer, sino que ir ofreciéndole posibilidades para que vea qué es lo que hay en ese texto, de poeticidad, digamos. Pero, bueno, en general, prácticamente los talleres que di son más de escritura que de lectura. En el taller grupal, esa pregunta que vos haces, a mí me resulta mucho más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque primero los hago discutir entre ellos. Porque primero son ellos, cada uno el que está comentando el poema del otro. Y los incito a que digan, que traten de decir con lo más sinceramente que puedan, sin pudor, sin miedo, partiendo de la base de que no es una agresión, decir no me gusta o no lo entiendo o esto no tiene nada que ver conmigo, para que el otro sepa cómo está recibiendo. Y cuando empieza a circular eso entre esa gente, entonces ahí intervengo yo y trato de ver qué se puede sacar de ese intercambio y después sí interviene mi criterio personal. Ahora, que también intervienen los talleres individuales. Lo que siempre anticipo es que mi criterio individual, mis gustos, son mis gustos y que no los tomen como regla, sino que es lo que yo puedo decirle, que lo tome como de quien viene, y que lo usen si les sirve y si no les sirve no, sabiendo de todas maneras que si vienen a mí es porque me consideran alguien que sabe, el sujeto supuesto saber y todo eso, pero al mismo tiempo, bueno, tratando de atenuar, no solamente de atenuar, el tema es también, y algo que me interesa mucho, es hurgar en esa persona qué es lo que quiere hacer, qué es lo que de verdad quiere hacer, y ayudarlo a que vaya ejercitándose en el trabajo para que vaya descubriendo qué es lo que quiere hacer. Y ahí sí le puedo aportar lectura, le puedo aportar mi criterio, y en el caso de que haya una incompatibilidad muy grande entre lo que esa persona quiere hacer y lo que yo le puedo dar, le digo, mira, yo no te sirvo. Es eso. Yo también por necesidades materiales, porque hay que acumular para el garbanzo, al comienzo de la pandemia me quedé prácticamente sin trabajo y una de las alternativas que me aparecieron fue dar talleres que eran virtuales, ¿no? De lectura y de escritura. Lo que me sirvió mucho, yo hasta ese momento estaba convencido de que no se podía transmitir nada, de que más que la experiencia personal y no en el ámbito de un lugar donde se supone que uno le está dando al otro, sino en un intercambio horizontal, como de repente puedo decirle a Teresa, che, mirá, ¿qué te parece este texto? ¿Me pasás algo tuyo? Ah, mirá qué bueno, acá yo no sé si dejaría esto. Pero ya cuando uno queda colgado en un lugar al que tiene que dar una respuesta supuestamente autorizada, me vino muy bien la experiencia mía como editor, porque un editor tiene que ser alguien, creo yo, que acompañe la escritura de la persona que va a editar en la dirección que ya se disparó, y tratar de que se dispare en esa dirección de la mejor forma posible. Es decir,
para decirlo muy burdamente, si alguien va a quiere escribir una elegía, yo no lo puedo obligar a que escriba una sátira. Es decir, el tono, la intención, la necesidad va para el tono de algo que tiene que ver con la pérdida, con el lamento. No le puedo pedir que se ponga jacarandoso, ácido y irónico cuando no se trata de eso. Pero más allá de eso es difícil, ¿no? Yo creo que por la hora deberíamos ir llegando al momento en que ustedes nos agasajen con la lectura de algunos textos de ustedes y por supuesto para placer de la gente que está aquí y la que nos verá después. Así que en el orden que ustedes quieran, por ahí puede empezar Teresa. Estos son 2 poemas inéditos, ¿no?, los que voy a leer. Este se llama Museo del Oro, San José de Costa Rica. La corona de plumas del indio se resguarda en el cuerpo del halcón, del tucán, del águila mora. La aventura animada de su voz en el viento, los árboles que el poeta feroz achaba, tocones mudos, constelaciones, la escala métrica, metálica, desmedida, destartalada. La lluvia en el bosque lluvioso no redunda, es oro en estas piedras, oro arrasado que dibujó formas animales en la protohistoria y hoy reposa en vitrinas de museo, murciélagos, ranas de patas traseras prodigiosas que largan fuego o agua o algas por sus bocas, sucesión de mariposas atrapadas en vuelo inocurrido, serpientes que inoculan su veneno, que es su sabiduría al chamán, que se parece a una rana porque también lanza fuego o agua o algas por la boca. La tierra es una esfera de doble cara, una para los vivos, otra para los muertos. Hay más de un universo, dice alguien, y la iglesia sucumbe porque ¿habría entonces más de un cielo? Pero el paraíso no tiene retorno ni contorno, es fruto y hurto de la imaginación. Y las flores, rojas, salvajes, fabulosas, con la enormidad del rayo, tientan por igual a los colibríes y a los monos, y ninguna especie triunfa sobre ellas, ni sobre el agua. El mar Caribe, que esconde tanta sangre como el bandido mi sangre en su pechera, algún día se llevará esta orilla y esta selva hacia el fondo, donde habitan las criaturas fantásticas e inaccesibles, las del azul único y el naranja fosforescente, que reflejan el color del cielo cruzado por el sol, o el de una naranja que todavía cuelga inmadura de un árbol, mientras las flores, que son azares, perfuman el aire caliente y alguien, ¿quién?, pasa en bicicleta y deja la marca de las ruedas en la tierra húmeda. Ese es uno. La palabra trueno vuelve a vibrar entre las hojas como un volcán, como el océano. Se estrella contra la frente de quien sin pensarlo, pero a sabiendas, vino a dejar sus pasos, la huella de sus pasos aquí, en esta orilla. ¿Dónde la otra? ¿En qué extremo de mar? ¿Cuál finisterre se yergue como abismo, centella, cierzo, ciertamente sola la arena que habrá de recibir ese rastro, como si fuera el comienzo de algo? Me pide que escriba un poema y no es como si me pidiera la luna. Si me pidiera la luna en una noche de dedos rosados y sutiles, quizá podría recortarla contra el cielo y dársela, pero no es la luna. Es el poema, esa materia negra que desciende frágil cuando el segundo, el último, la vida, el aliento, se desprende. Pero no es la luna, es el poema, y yo, que nunca supe escribir otra cosa que las letras enlazadas de un nombre, el mío, el suyo, yo que estaba en medio de las cosas como un obstáculo, una mancha, un montículo. No sé cómo reunir las ovejas del alado rebaño, las Pléyades,
para volver a cantar. Y este es el último, que se llama Río Arashiyama, que es un río de Japón. De espaldas a los comensales, de frente a las ollas donde el aceite bulle y borbotea, las mujeres preparan delicias humildes. Parecen un ejército, una colmena, una grey. El sonido ardiente del aceite que mece y quema construye desde los cimientos, el sol naciente, un imperio. Las bases del imperio están aquí, en esta cocina junto al río de los botes azules, río que Hokusai pudo haber pintado, Kawabata descripto y Mishima incendiado. Pero la raíz del imperio, el sol naciente, está aquí, en esta afanosa cocina bajo el cielo, a orillas del agua, metódica, civilizada, creciente como la luna crecerá esta noche hasta dejar su estela temblorosa sobre el río. Traigo algunos poemas inéditos de un libro que con suerte se publicará a fin de año y que se llama El Sonido. ¿El sonido? El Sonido. Un poco más fuerte. ¿Ahora? Soy el viento sobre los mares, soy una ola de los océanos, soy el grito del tornado, soy del pez, el del fuego, soy un ciervo de 7 astas, soy una gota de cielo oscuro, soy el torrente del río con hambre, soy el águila de ira y nieve, soy un jaguar despiadado y rojo, soy el impulso de la devastación, soy la fuerza de la fuerza, soy la palabra de la cabeza parlante, soy una lanza que busca sangre, soy la diosa que incendia las cabezas, soy el bosque de todas las semillas, soy la piedra de todos los sepulcros, soy la abeja que tritura las colmenas, soy el corazón que incendia las cabezas. ¿Quién, sino yo, pastorea la montaña? ¿Quién, sino yo, platea la luna? ¿Quién, sino yo, sabe dónde duerme el sol y lo despierta? Manifiesto. Este es mi manifiesto. Caminos, caminos y caminos. De polvo, polvo rojo, ceniciento, polvo de estrellas, de grava, de pedruscos, de tierra negra. Senderos trazados en pasto paya, en las selvas y en los bosques. Caminos descubiertos por andar sin rumbo, contra torrentes. Rutas resquebrajadas y puentes levadizos. Puentes de soga asomados sobre abismos, túneles, cavernas abiertas en sendas caras del cerro, lechos de ríos corrientes y secos, sorteando saltos y cascadas, a cielo llano, rival y espejo, perseguida por la tormenta, por el cañón nocturno, pisando suelo antediluviano, entre maizales y plantaciones de bananos, en los cañaverales a machetazos, siguiendo a los alces, en hielo resbaladizo, sobre hojas crujientes de oro, el sotobosque murmurante, cuesta arriba, rondando basurales y desarmaderos de autos, piedra por piedra, de un lado al otro del lago, de la cabaña a la huerta, de tu casa a la mía, ida y vuelta a otras casas, calles sabidas de memoria, hasta el límite, por la ruta del café, del pan, por la línea de la costa, las magnolias, por la pasarela sobre el estero, en el monte cerrado de espinos, la jungla pintada con magnolias para la alegría de los monos, sobre las nubes, en los picos, en círculos, a los pies de las lianas endiosadas, entre raíces, detrás de la manada de lobos, debajo de los salmones que saltan, a tientas por médanos revueltos, en playas de arena blanca, tibia, talco, arena bronceada mezclada con conchillas, parvas de caracoles, en playas de arena negra, terrazas de piedra pómez, en la espiral del tiempo, en ruinas, entre la multitud, en protesta y en reclamo, en gruesos macizos, campos de sal,
sola y acompañada por amigos, por extraños, sobre lenguas heladas de lava, troncos vencidos por el huracán, la mata verde fragante, pueblos fantasmas para siempre, por donde anidan las águilas, por los pirizales y las sabanas geométricas, arcillosos, de cornisa, tupidos de bromelias, contra el remolino que borra, en la bahía desnuda, al sol que abraza y la brisa, aire de la luna, leche de la luna. Ay, ay, ay. Bueno, voy a leer un canto a Artemisa. O el de Dar Abdelatif. No, el canto. ¿Qué sé yo? En el patio de Dar Abdelatif, el cielo arqueado de palmeras negras, cuando se retira el sol y la luz de la carne apaga el rojo. Símbolos del triunfo espiritual. 5 guardias con fusiles en bandolera bailan con sus perros. Los perros que matan de hambre de día amontonan en un pozo y les gritan, los provocan y se burlan de ellos. Los perros que al acercarse la noche sueltan y alimentan con lonjas de carne cruda gruesas como brazos. Carnes que los hombres no pueden darse el lujo de comer, porque los aman para que los amen. Después de Isha Shalat, los guardias bailan abrazados con los perros, susurrándoles palabras en las orejas. Deben ser dulces como la miel que emana y baña las trenzas de pan de cada día. La miel que se derrama es un sentimiento vivo, entra profundo. Las pieles más tersas y los pelajes más suaves, los hocicos mezclados, miel de amor, nocturno, risas, intercambio de parejas. Los guardias bailan con sus perros como si los perros fueran hombres. Deponen las armas, apoyan los fusiles en los troncos de las palmeras, símbolos del triunfo espiritual. Bailan y se huelen, ojos entornados, mejilla con mejilla. Los guardias querrían bailar con los perros como si los perros fueran mujeres, carne que los hombres no pueden darse el lujo de comer. Los hombres le cantan en voz baja, suave. La letra es la música. Gracias. Bueno, estos textos son de Un hilo naranja. Los poemas que estoy escribiendo en este momento no están en condiciones todavía de ser expuestos, tienen que ser más trabajados. Un hilo naranja es una serie de 39 textos que podrían ser leídos como cada uno como un poema, o no, tal vez algunos no, como parte de un largo poema largo. Hace años ya, unos cuantos años ya que solamente puedo escribir de esa manera, series de textos. Tiene que ver un poco con lo que dije respecto del taller, que uno, cuando alguien viene no le puedo decir, podés escribir de esta manera o de otra, es decir, uno no elige cómo escribe, es la escritura la que la práctica misma de la escritura, la que va indicando qué es lo que uno puede hacer y qué no. Voy a leer algunas partes de Un hilo naranja. 1. Real es lo que resiste ahí donde el ángel precario que te habita patalea enojado. Real es lo que responde lo que no preguntaste. 2. Real es lo que resiste. Hay un mundo en el mundo y un zapato, 2 zapatos y un hilo naranja, ya sin naranja, ya sin nada que atar. 3. Real es lo que no da paso o lo da, lo que no espera que lo pienses. Futuro y pasado, esas palabras endurecidas por el aire invernal, letras pintadas
en la vidriera de la mente ceden, y la mañana se termina y al rato oscurece fuera de todo lo que tengas que decir, y todo lo que va a venir, tarde o temprano, etc. La mano que dejó la taza tiembla al anotar esa palabra que después va a tachar. La mano que dejó la taza y al lado la taza y una pantalla que acá se abre como el mundo, pero no es el mundo. Bombas racimo y fósforo blanco, eso es el mundo. Y hojas caídas del diario de ayer. Y el canto del siniestro pájaro de las madrugadas, cuando ya no puede ser tarde ni alcanza a ser temprano, y el sabor de la almendra y la cercanía de una piel. Real es lo que resiste a quien le importa el nombre que vayas a darle. Eso que viene y se interpone entre vos y la vida es la vida. Cuerpo en el aire que resiste el aire que lo resiste. Materia en gloria de existir. Eso que viene a darte a ser en el mundo lo que sos de mundo o no sos mundo. Gracias. Bueno, yo no sé si efectivamente todo vale, pero lo que acabamos de escuchar hoy creo que tiene un gran valor. Y les agradezco muchísimo, muchísimo la generosidad de la charla previa, de traernos los poemas de ustedes, y que siga la conversa por fuera de los micrófonos. Gracias a toda la gente de la biblioteca que hace posible este ciclo, la gente de cine, de televisión, de prensa, de salas y demás. Gracias a los aquí presentes. Esto sigue. Se complementa o se completa tal vez con otro ciclo que ya venía desde antes en la biblioteca, que conduce la compañera aquí presente, Roxana Artal, que se llama El Coliseo de Poesía. La semana que viene van a estar aquí en esta misma sala y a la misma hora, el miércoles 27, conversando sobre la relación, el diálogo posible entre la poesía y la narrativa, María Negroni, Susana Villalba y Marcelo Carnero. Así que quedan amablemente invitadas e invitados todos. Muchísimas gracias, buenas noches.